esto no pasa por accidente, esto tampoco y esto tampoco. Hay pocas frases que me frustran escuchar más cuando estoy viendo un partido de fútbol americano, ya sea en español o en inglés, que cuando un comentarista dice solamente inserte jugador, Patrick Mahomes, Drake May, Dak Prescott, quien quieras, puede hacer esto. Y yo sé que esto aplica a diferentes posiciones y a muchas situaciones dentro de un partido. Pero como alguien que se dedica a coachar quarterbacks, lo noto mucho cuando un quarterback extiende o rompe una jugada. Entonces voy a hablar exactamente de por qué todo esto o estas jugadas no pasan por accidente. Se entrenan una y otra vez. Y te voy a enseñar cómo coachamos a los quarterbacks para estar listos para esas situaciones. Como comenté, cuando estamos viendo un partido entiendo que el comentarista está vendiendo el producto, la liga. Mientras más difícil de hacer algo es y más entretenido el jugador, mejor el partido y más audiencia. Pero mi problema es esto. La frase es desalentadora. Cuando un Patrick Mahomes o Drake May no estaban en la liga todavía y estaba un Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers dominándola, si solamente ellos hubieran creído que solamente esas superestrellas podían lograr lo que ahora están haciendo el día de hoy en la liga, no hubieran llegado al punto donde están. Por algo, jugadores como Mahomes entrenan cada offseason en movimientos como estos y lo han hecho a través de toda su carrera, llevándolos a ser el jugador que vemos en esos momentos en domingos. Entonces, ¿qué le enseñamos a un quarterback para poder extender una jugada apropiadamente cuando se debe de hacer y darle las herramientas para poder hacerlo y crear grandes jugadas? A mí esto me gusta definirlo como las etapas de un dropback. Etapa número 1, el dropback mismo. Bien, rápidamente recapitulemos qué es un dropback y los diferentes tipos de pase. Por un lado tenemos quick game, donde nos queremos deshacer del balón rápidamente. Estos normalmente serán pases que tiraremos ya sea de un paso en shotgun o 3 pasos desde under. Si no sabes a qué me refiero con shotgun o under, shotgun, veremos al quarterback normalmente a 5 yardas del centro, donde under es under center o debajo del centro, estará justo atrás del centro, fácil de reconocer. Entonces siempre hay una pequeña conversión en cuanto a nuestros pasos por la distancia que el balón tiene que transcurrir. Entonces, si estamos en shotgun, el balón tarda un poquito más a llegar a nosotros. Entonces, si tiramos el pase en un paso, es lo mismo que si nosotros estamos debajo del centro y tomamos 3 pasos. De igual manera, si tomamos 5 pasos desde under, sería lo mismo que 3 pasos desde shotgun. Y así las conversiones, 7, 5, etc. Ok, eso es quick game. Del otro lado, tenemos los famosos RPOs. Sin meterme mucho a la filosofía de esto, significa Run, Pass, Option, lo cual le da la opción al quarterback de entregar el balón en una carrera o tirar el pase. Pero por el reglamento, y no me voy a meter mucho, tengo un video en el canal donde hablo estrictamente de estos pases también tienen que ser rápido. Entonces, para la intención de este video, un RPO se maneja igual que Quick Game. Y por último, tenemos Play Actions y pantallas o screens. En los Play Actions son sencillos. Estamos engañando a la defensiva como si fuéramos a entregar el balón en una carrera y luego vamos a tirar un pase. Estos pueden ser muy variados y hay muchos distintos tipos de Play Action. Pero lo importante aquí es que sepan que hay unos donde forzamos al quarterback a salirse de la bolsa de protección, rompiendo las reglas que voy a compartir, y otros donde sí nos quedamos en la bolsa de protección, entonces sería muy similar que un dropback. Por el otro lado, las screens o las pantallas son aquellas donde tiramos una pantalla rápidamente, lo veremos incluido dentro de los RPOs, o queremos invitar a la defensiva a tratar de taclearnos como quarterback, crear una sack, los invitamos a que pasen y tiramos un pase rápidamente detrás de esos lineros defensivos, normalmente a un corredor. Por consiguiente, el tipo de bloqueo de una pantalla es un poco diferente porque nuestros lineros saldrán a bloquear. No es muy importante que nos enfoquemos mucho en esto, pero solo quería diferenciar los tipos de pase y por qué me voy a enfatizar en el dropback. Estas van a ser la mayoría de los pases que ven en domingos. No tengo un número acertado, pero probablemente sería arriba del 60% del tipo de pase
que vamos a ver cada domingo. Estos normalmente van a ser pases de 5 o hasta 7 pasos en under o de 3 a 5 pasos en shotgun. Con eso claro, digamos que mandamos una jugada donde involucra un drop back de 3 pasos desde shotgun, ¿ok? Entonces aquí le estamos diciendo al quarterback, tienes que hacer tu drop de 3 pasos y esto está ligado a tu progresión en cuanto al pase que vas a tirar. Voy a poner una jugada, por ejemplo. Vamos a tener un recto por aquí, escuadra fuera aquí, white cross y un dig. No importa la progresión ni a qué me refiero con esta jugada, pero lo único que quiero que entiendan es, cuando hacemos estos 3 pasos, vamos a ligar el juego de pies de nuestro quarterback para que todo se atine a su progresión. ¿A qué me refiero con progresión? Normalmente cada jugada le vamos a decir a nuestro quarterback, vas a voltear a ver a este jugador aquí primero. Esta es nuestra lectura número 1, lectura número 2, lectura número 3. Esto cambia un poco dependiendo de lo que ve antes de que la jugada empiece, pero solamente nos estamos enfocando una vez que ya se entró el balón al centro y cómo funcionan las progresiones de un quarterback, ¿ok? Cuando llega a esta parte del drop, justo cuando acaba sus 3 pasos en este caso, para mí la etapa 1 acaba cuando toma 1 o 2 hitches extra. ¿Qué es un hitch? Les voy a poner un ejemplo de un video aquí en este momento, pero vamos a ver al quarterback acabar sus 3 pasos y puede quedarse en su mismo lugar con una buena base por 1 segundo o 1 segundo. 1 segundo sería un hitch, 1 segundo serían 2 hitches. Pequeño tip como fan. Si ustedes ven a un quarterback acabar su drop de 3 pasos, digamos, normalmente una ofensiva decentemente buena va a dejar que acabes tus drops y tomes un hitch extra, ¿ok? Entonces, cuando este quarterback acaba sus drops, voltea a ver su progresión 1, normalmente tendrá tiempo de ver progresión 2 y con este primer hitch, tal vez hasta llegue a progresión número 3. Una buena línea ofensiva va a dejar que lleguemos a ese segundo hitch, donde nos dará tiempo de probablemente tirar esa tercera progresión o llegar hasta nuestro check down, digamos, este corredor con un pequeño swing, por ejemplo, es nuestro check down. Ok, eso es una buena línea ofensiva y nuestro quarterback está actuando dentro de la estructura de la jugada. Como pueden ver, siguió nuestra progresión, nadie ha tenido que romper sus trayectorias o moverlas de ninguna manera diferente que lo que está dibujado en el pizarrón. Esto es la etapa 1. Etapa número 2, extendiendo dentro de la estructura de la jugada. Aquí es donde se empieza a poner un poquito más complicado. Esto que voy a dibujar no significa que sea un defensivo, solamente los lugares por donde podemos recibir presión como quarterback. Una vez que acabamos nuestro drop, una vez más, utilizando el mismo ejemplo, acabamos nuestros 3 y digamos que mi línea ofensiva es muy buena, es muy consistente, me dejó tomar mis 2 hitches, ¿ok? Tomamos nuestros 3 y 2 hitches. Bueno, normalmente, probablemente arriba del 90% de líneas ofensivas, por más buenos que sean, después de ese tiempo, van a dejar que entre cierta presión. Alguno de nuestros linieros, o hasta corredor o ala cerrada, dependiendo a quién tengamos en nuestra protección de pase, va a empezar a perder en su duelo 1-1 o 2-1 contra un liniero defensivo, linebacker, etc. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar como quarterbacks. Repito, esos no son defensivos, solamente es de donde viene la presión. Podemos tener presión justo en nuestra cara, justo enfrente del centro. Digamos que un liniero defensivo bull rushea o utiliza un movimiento de bull rush con nuestro centro y lo empuja justo a nuestra cara. O puede ser un disparo, no importa cómo, tenemos presión justo en nuestra cara. Bueno, lo que le vamos a enseñar al quarterback en esta situación es que tome un paso extra hacia atrás, ponga la mayoría de su peso en su pierna de atrás. En mi caso, como soy quarterback derecho, sería la pierna derecha y de ahí, suponiendo que nuestros receptores han hecho su trabajo, alguien debería de estar solo en nuestra progresión, podemos tirar el pase. Jordan Love es un gran ejemplo de esto. Hace un muy buen trabajo de tomar ese paso extra
cargar su peso en su cadera de atrás y generar suficiente fuerza aún sin pisar adelante porque tiene esa presión en su cara y tirar este pase, deshacerse del balón. Segunda manera de cómo podemos tener presión. Por grietas A. Grieta A es el espacio entre nuestro centro y nuestros gares. De misma manera, no importa cómo, pero la defensiva ha generado presión contra nosotros en grietas A. Bueno, dependiendo qué tan cerca a nuestra cara es, podemos usar la misma técnica, tomar un paso extra y tirar, o, que es lo que normalmente veremos ambos en grieta A y grieta B, que sería presión entre gares y tackles, de igual manera, va a ser resetear nuestra base tomando un paso hacia uno de los dos lados para poder deshacernos del balón, ganando ese segundo extra. Entonces, acabamos nuestros drops, digamos en este caso, tenemos presión en grieta A o tal vez hasta grieta B de nuestro lado derecho. Lo único que tenemos que hacer es resetear nuestra base, tomar un paso explosivo hacia el lado y resetear nuestra base con nuestros dos pies bien plantados para poner un pase donde lo queramos. Pequeño detalle aquí. Tom Brady era un maestro en hacer esto. Ahora, quarterbacks, rápido no significa explosivo. Rápido no significa explosivo. Cuando piensan en Tom Brady, no van a pensar que el quarterback más rápido de la liga. Nunca lo fue. Habían quarterbacks mucho más atléticos que él, pero era explosivo y repentino. El truco aquí es no qué tan rápido puedo moverme en una línea recta, sino qué tan repentino puedo estar parado justo en un punto y cuando la defensiva cree que puede tocarme, moverme repentinamente al segundo punto. No es abarcar mucha distancia, no es llegar rápidamente a una distancia, es como me muevo de punto A punto B, de 0 a 100 explosivamente. Manning, Brady, jugadores como esos donde manejaban muy bien la bolsa de protección, no eran los más rápidos, eran explosivos. Sus movimientos eran agresivos y cubrían el balón cada vez que se movían dentro de esa bolsa. Por último, podemos tener presión por grieta C. Grieta C es afuera de nuestros tackles. A veces puede haber una ala cerrada, sería entre tackle y ala cerrada. Ok, si tenemos presión externa como esta, tenemos que determinar dos cosas. Número uno, si nos están atacando el hombro, en mi caso, siendo quarterback derecho, izquierdo, el más cercano a la línea de scrimmage o hacia nuestro centro, entonces normalmente eso conllevaría a que salgamos de esa bolsa de protección. De igual manera, si me están atacando por grieta C a mi hombro más cercano a la línea de scrimmage del otro lado, probablemente tengo que salir de esa bolsa de protección, pero como es mi lado ciego, donde normalmente esto lo estaré viendo solo de reojo, le enseñamos a nuestros quarterbacks que tomen un paso hacia adelante para que ese defensivo crea que no lo hemos visto y luego demos la vuelta para salir de ahí. Kyler Murray o Russell Wilson eran grandes o son grandes ejemplos de hacer estas dos situaciones. Por último, tenemos la situación donde también es por grieta C, pero están tomando un camino más profundo. Están atacándonos el hombro más lejano a la línea de scrimmage. En mi caso, como quarterback derecho, sería el hombro derecho. No importa si es de nuestro lado derecho o de nuestro lado ciego. Aquí es donde tendremos que hacer algo que probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con debido a los comentaristas. Escalar la bolsa de protección. Aquí, una vez más, de estar plantados, tenemos que subir y atacar repentinamente, acercarnos a la línea de scrimmage para evadir el ángulo de la presión que están generando por grieta C. En esto, una vez más, como en cualquier movimiento dentro de la bolsa, tenemos que proteger ese balón porque al evadir el ángulo, normalmente estos van a ser linieros defensivos o linebackers externos, tratarán de batear para el balón ya que no pudieron darle la vuelta a esa esquina. Y con eso hemos llegado a la tercera y última etapa. Etapa número 3, extendiendo fuera de estructura. Como les comenté, por naturaleza normalmente veremos a quarterbacks después de etapa 1 o 2 teniendo que moverse. Si no se han deshecho del balón, que a veces es mucha responsabilidad del quarterback, no tanto de la línea, tenemos que deshacernos del balón rápidamente dentro de estructura, pero si no lo han hecho,
y tienen mucho tiempo, si ustedes ven esto en un domingo, si tu equipo favorito ves que tu quarterback puede tomar sus 3 drops, tal vez 2 hitches extra y no se ha tenido que mover, está relajado detrás de sus linieros, esto probablemente significa que es una muy buena línea ofensiva o mínimo en esa jugada lo hicieron muy bien. Como esto normalmente no va a ser el caso, aquí es donde la etapa número 3 empieza. Ustedes se podrán estar preguntando, ok, ya nos explicaste cómo evadir o cuál es la herramienta para evadir presión de diferentes lugares dentro de mi bolsa de protección. Pero ¿qué pasa si 2 o más jugadores están perdiendo sus batallas en la bolsa de protección donde me tengo que mover de diferentes maneras? Bueno, primero que nada, probablemente eso es una mala línea ofensiva. Y aquí es donde se pone más complicado y es donde esa chispa de especial define a grandes quarterbacks que pueden extender jugadas de los que no. Estas combinaciones se ponen muy interesantes, pero tenemos que practicarlas en caso de que sucedan en un partido. Y recuerden, cuando estamos dándonos cuenta de todo esto, delante de nosotros no podemos estar observando la presión. Nuestros ojos tienen que estar atentos a quién le podemos tirar el pase conforme vayamos progresando en nuestro concepto aéreo. Entonces, sí, si creen que es, o si crees que es muy fácil ser quarterback, definitivamente no. Ok, regresamos a la presión justo en nuestra cara, enfrente de nuestro centro. Si tomamos nuestro paso extra hacia atrás y no nos hemos podido deshacer del balón, ya sea que todo el mundo esté cubierto o no nos gusta lo que estamos viendo acá atrás, nuestros receptores, aquí es donde normalmente no tendremos de otra que salir de la bolsa de protección. Pero esto solo es posible si el jugador, normalmente siendo bloqueado por nuestro tackle, no está también generando presión por la grieta C. ¿Ven cómo se pone un poco más complicado? Entonces, en ese caso, tendríamos que movernos explosivamente hacia un lado y luego escalar la bolsa de protección. Otra situación. Digamos que la primera presión es por grieta C a nuestro hombro de atrás. Ok. Empezamos a escalar la bolsa de protección y nuestros linieros enfrente de nosotros hacen un buen trabajo dispersando la presión, creando un hueco, una avenida delante de nosotros. Aquí es donde veremos a varios quarterbacks decidir ya sea seguir corriendo y atacando la línea de scrimmage para tirar este pase o simplemente correr ellos mismos. Pero si este no es el caso y tienen buena presión justo enfrente de nosotros, ya sea en grieta A o grieta B, normalmente lo que veremos hacer a un quarterback es, una vez que ya escaló la bolsa de protección, salir por grieta B y ahora salir de la bolsa de protección. Son diferentes combinaciones y en este punto se convierte de instintos. Como dije, los ojos de un quarterback no pueden estar abajo detectando todo esto. Es solamente ver todo esto de reojo. Puedes practicar estas situaciones tantas veces que se te hace natural moverte dentro, fuera y salir de la bolsa de protección como necesitas, simplemente sintiendo lo que está pasando a tus alrededores. Eso significa que tienes muy buenos instintos. Algunos comentaristas, aunque a mí no me encanta, le llaman esto el sexto sentido. Pero como dije, nada de esto es simplemente nato. Es practicado una y otra y otra y otra vez. Y antes de irnos, lo único que les quiero compartir es qué pasa en la parte de atrás. Sabemos que hay muchas situaciones donde, por más que practiquemos todo esto, no importa la defensiva, también les pagan millones. Hacen un buen trabajo creando presión por diferentes lugares donde, aunque queremos, no podemos escaparnos y nos ataclean atrás. Pero, en caso de que sí hagamos el trabajo, razón de este video, los receptores, una vez que ya entramos en etapa 3 y estamos extendiendo fuera de la estructura de la jugada, ellos entienden que tienen que también extender fuera de la estructura de lo que está dibujado en un pizarrón o como está dibujada la jugada. Y con esto podemos hablar de Scramble Rules. Alguna vez hice un video de esto, pero son las reglas que los receptores tienen en diferentes equipos y varían un poco en situaciones donde el quarterback está extendiendo fuera de la estructura. Una vez más, utilizando este ejemplo, esta jugada, normalmente la regla sería esto. Si eres el jugador más profundo hacia donde está yendo tu quarterback, en este caso, utilizando esta línea verde, digamos que extendimos de esta manera, si eres el más profundo, te van a pedir que empieces a regresar un poco atacando la banda o la línea más cercana a ti. Si eres una trayectoria corta yendo hacia donde tu quarterback está atacando, hay de dos.
o sigues moviéndote hacia esa dirección, en este caso sería hacia nuestra derecha, para darnos una opción viable rápidamente enfrente de nuestra cara, o si ya estás muy cerca de la línea de banda, te van a pedir que subas 2 o 3 yardas y regreses para que ese defensivo crea que vas a seguir tu trayectoria hacia arriba y regreses y otra vez nos des esa opción de deshacernos del balón rápidamente o tirarla afuera si nos están presionando mucho. Por el otro lado, cuando estás lejos del balón, lejos de donde está yendo el quarterback, te van a pedir, en un caso, si eres una trayectoria intermedia, que aceleres lo más posible y trates de alcanzar la visión del quarterback. En este caso tengo esta escuadra adentro desde el otro lado del campo, va a bajar y atacar y tratar de ponerse en el cono de visión del quarterback para hacer una segunda opción viniendo desde el otro lado del campo. Y por último, si eres una trayectoria, una vez más, cruzando del otro lado del campo, igual intermedia, pero tienes un ángulo más arriba, te van a pedir que cruces lo más profundo posible. En este caso, tenemos un cross, ayuda un poco, pero independientemente de cuál sería la trayectoria, vamos a tratar de seguir a nuestro quarterback, pero vamos a hacer la opción más alta o profunda en caso de que la defensiva no se dé cuenta, ese safety se pierda y podamos atacarlos con una jugada muy explosiva. Entonces, como dije, siempre vamos a tratar de ponernos en nuestra zona donde hay receptores que se están moviendo hacia nuestro quarterback, hacia donde está moviéndose el quarterback y buscar una situación donde se pueda deshacer del balón rápido. Jugadores del otro lado del campo van a tratar de ponerse en una ventana fácil de ser encontrados. Tal vez la defensiva estaba jugando zona y dejaron un huequito de espacio, levantar las manos para darle una opción viable y alguien, mínimo un receptor o corredor, tienen que estar buscando la manera de atacar el área profunda para tratar de crear una jugada explosiva. En resumen, esas son las 3 etapas de cómo entrenamos y enseñamos a quarterbacks extender y crear esas jugadas explosivas que vemos en los domingos. Entonces, no solo pasa por accidente y no solamente Patrick Mahomes, Drake May, Russell Wilson hace unos años pueden crear este tipo de jugadas. Todo empieza desde el campo de entrenamiento. Nada sucede solamente porque son especiales o tienen algo en su genética que los hace diferentes. Todo esto ha sido entrenado una y otra y otra y otra vez, tanto así como podemos ver que hay reglas para los receptores.